palabra de Dios. Pero qué bueno que podemos reunirnos siempre para expresar gratitud al Señor cada momento, cada instante de nuestra vida. Qué bueno que nos tomamos el tiempo para hacerlo. Qué bueno que podemos hacerlo. Qué bueno que podemos llegar a este lugar. Qué bueno que tenemos este espacio, en este salón, en este auditorio, donde nos reunimos para alabar y bendecir su nombre. Solo para eso nos reunimos en este momento, en este tiempo, en estas 2 horas, o 1 hora y media, lo que Dios disponga. Qué bueno es que podamos hacerlo cada día, cada momento, cada instante. Cuando me dijeron si podía compartir la palabra, uno tiene muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que de pronto creemos que Dios nos marca por distintas situaciones. No es porque Dios nos habla, nos dice audiblemente algo, pero a través de su palabra, a través de lo que vemos y sentimos, creemos que es palabra de Dios. Y lo que quiero compartirles esta noche no es nada nuevo, porque es lo que venimos escuchando normalmente. Es lo que día a día escuchamos a través de su palabra. Es lo que constantemente escuchamos los domingos o los jueves en este lugar. Es algo que lo venimos haciendo y es bueno que podamos volver a recordarlo. Y es bueno que volvamos y podamos hacerlo como dice su palabra. No hay nada nuevo, pero sí en esto, al hacerlo, sí es bendición para cada uno de nosotros. Porque tenemos semejante ejemplo de Jesucristo, de ir a la cruz, de obedecer al Padre, de morir por nuestros pecados y traernos vida eterna en Él. Y eso es demasiado motivo para estar agradecidos a Dios, para honrar su presencia en nuestro corazón. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Tenemos vida eterna. No sé si pensaste en la dimensión que tiene esto. Tenemos vida eterna. Es porque el Señor ha cumplido lo que prometió. Porque el Señor obedeció a lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y es algo que el Señor nos pide constantemente a nosotros que somos sus hijos, que estamos en este lugar y en distintos lugares de la tierra, lo que Dios nos pide que tengamos que hacer, que debemos hacerlo, porque es lo que Él nos pide. Si es algo que es importante, es esto, es hacer lo que Él nos pide, algo que es muy importante. En estos tiempos que estamos hoy, en la actualidad, que están corriendo, que estamos viendo, que andamos, ¿cuánto nos cuesta a nosotros o a cualquiera, a la gente, poder escuchar al otro? ¿Cuánto más nos cuesta estar bajo autoridad? ¿Cuánto más nos cuesta obedecer? ¿Cuánto más a la gente le cuesta estar bajo autoridad? ¿Cuánto le cuesta obedecer lo que se le dice? ¿Cuánto cuesta esto? Capaz que a mí solamente. Ustedes capaz que son todos obedientes. Pero qué bueno que Dios nos recalca estas cosas. Y fíjense lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15, que es lo que quiero compartirles a ustedes. Siempre digo lo mismo. Todo lo que yo diga son comentarios que yo saco a través de lo que voy leyendo y lo que voy preparando el mensaje. Pero lo que sí tienes que poner por obra lo que dice la palabra, porque es palabra de Dios. Y por eso muchas veces leo muchos versículos que tienen que ver con lo que les comparto, porque es palabra de Dios, es lo que está escrito y es verdad. Eso es lo que está verdaderamente, lo que tenemos que poner por obra. Y algo importante que Jesús le dijo a la gente, a sus discípulos: si me amáis, ¿qué dice? Guarden mis mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor. ¿Podríamos hablar de los 10 mandamientos? Pero
no precisamente de eso quiero decirles en esta noche. Los mandamientos de Jesús, que son los mismos. Nada más que Jesús, que nos dio vida eterna, estamos en el tiempo donde debemos hacer más de lo que decimos. Es importante cumplir los mandamientos del Señor. Obedecer a Dios significa seguir sus mandamientos. Un corazón dispuesto a actuar y a andar según los principios de Dios. Obedecer a Dios significa esto. Y obediencia no es una imposición, sino es un acto de confianza y de madurez y de amor hacia el Señor. No es que el Señor te impone que tú obedezcas. El Señor te dice que debes obedecer. Y tú, si le conoces a Dios en un acto de amor, debes obedecer o debemos obedecer lo que el Señor dice. No porque nos impongan obedecer, no es porque Dios está con un látigo y nos dice que tenemos que obedecer. Como a veces nosotros a nuestros hijos le decíamos, tenés que obedecer, si vos haces esto, te va a venir esto, y si vos haces esto, te va a pasar lo otro, pero tienes que ser obediente. Y a veces estábamos rigurosos de esa manera. Ahora, es diferente esto, el Señor dice que obedecerle a Él es un acto de amor de nosotros hacia Él. ¿Por qué? Porque le tenemos confianza a Él, porque le creemos a Él, porque sabemos que Él es poderoso, porque sabemos que Él tiene todas las cosas para darnos. Y lo obedecemos porque le conocemos, no porque nos imponen, sino porque lo conocemos a Dios. ¿Cuánto le conoces al Dios que sigues? ¿Cuánto conoces al Dios que amas? ¿Cuánto conoces al Dios que recién le dijimos, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo? ¿Cuánto le conoces a este Dios? ¿Cuánto le conoces a tu Dios? A este que dice que Él es santo. ¿Sabes que tú eres santo a través de Jesucristo? ¿Cuáles son los mandamientos del Señor Jesús? ¿Y qué es lo que nos pide que obedezcamos? Hay varios pasajes. Fíjate, Mateos capítulo 22. Espero no haberme equivocado a anotarlo. Mateo 22, versículo 36 y 37, y seguimos leyendo. Dice así, los fariseos le preguntaron al Señor en ese momento, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Esto dijo Jesús. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus emociones, con todo lo que tienes. Pone en reverencia a Dios en todas las cosas que haces. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ahí podemos pensar que es lo mismo que repetimos muchas veces. Podemos pensar que esto lo dijimos muchas veces. Podemos pensar que siempre lo mismo, nos repiten lo mismo y nos vuelven a decir lo mismo. El pastor predica y Patricio predica o Ramón predica o Martín o Alberto o quien predique, nos vuelve a repetir lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto estamos obedeciendo de esta palabra del Señor Jesús? Amar a Dios con todo nuestro corazón
Es una respuesta que solamente tú la tienes. Yo sé cuánto amo a Dios. Tú sabes cuánto amas a Dios. Tú sabes cuánto le sigues a Dios. Tú sabes cuánto le crees a Dios. Tú sabes cuánto le obedeces a Dios. ¿Cómo estás? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otro momento Jesús dijo, trata a los demás como quiere que te traten a vos, como vos quieres que te traten. ¿Cómo estamos con el amor al prójimo? Y Jesús fue más allá, estamos hablando de la obediencia, Jesús fue mucho más allá de amar al prójimo. Jesús dijo, amen a sus enemigos. ¡Wow! ¿Cómo estamos con esto? Ama a tu prójimo, por ahí es la persona que tenemos cerca y que estamos bien. Pero cuando el Señor nos dice ama a tu enemigo, ¿cómo estamos con esto de amar a nuestro enemigo? Aquel que siempre nos hace la contra, aquel que siempre está mirando lo malo de nosotros, nunca ve lo bueno, siempre ve lo malo. Por alguna situación en algún momento dije, y lo compartí con mi esposa, ¿por qué la gente siempre nos apunta con el dedo en lo malo? Y no ve todo lo bueno o lo que parece bueno que hacemos todo el tiempo. ¿Por qué cuesta tanto que la gente valore tu trabajo, tu servicio? ¿Por qué más bien es el dedo apuntador, acusador de las cosas malas? De lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que planteamos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice que le obedezcas. No es que haya opciones. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Amar a Dios es ponerlo en el centro absoluto de tu vida, priorizando su voluntad por encima de nuestros propios deseos y agendas. Obedecerle a Dios es ponerlo en el centro de nuestra vida, en todas las acciones, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que planeamos, en todo, primero está el Señor. Quizás la pregunta que te haces es la que también me hice yo. ¿Pero obedecerle para qué? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué obedecerle a Dios? Yo quiero decirte algo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque Dios tiene propósitos con tu vida. Y son propósitos importantes para Él. Hay una historia que no se la recuerda mucho, algo que normalmente no se toca. Algunas veces se toca a la persona de la mujer en Navidad. Pero hay un hombre y una mujer que obedecieron a Dios durante toda su vida, y esto está escrito en la Biblia, está escrito en su palabra. Obedecieron toda su vida a Dios y no fueron reconocidos quizás nunca, pero fueron obedientes toda su vida, todo su tiempo. Pero solamente ¿para qué? Para ser testigos del nacimiento de Jesús. Y fueron obedientes toda su vida. Ana tenía más de 80 años y siguió siendo obediente. Simeón, obediente. Y cuando él vio, dijo, Señor, ya está, hasta aquí. Ya vi la salvación, ya vi lo que tú enviaste. Ya vi la salvación que tú enviaste a tu pueblo. Ya vi.
Ya está, Señor, cumplí mi propósito. Fíjate, fueron obedientes durante toda su vida, toda su trayectoria en la tierra, solo para un instante en su vida, solo para un instante de ser testigos del nacimiento de Jesús, solo de un instante de ver lo que Dios iba a hacer. Y entonces, por eso dije, ¿para qué obedecemos? Y bueno, Dios sabrá por qué. ¿Cuál es el momento importante de tu vida? ¿Cuál es el momento en que tú tienes que estar? Tienes que ser obediente, tienes que ser fiel, porque no sabes el momento en que Dios te va a utilizar, ni sabes el momento en que Dios te tiene preparado algo para ti. Simeón dice que era un hombre justo y piadoso. Hace 1 o 2 domingos atrás, el pastor predicaba sobre la piedad que tenemos que tener, que tenemos que ejercitarla. La piedad que tenemos que ejercitarla, no decirla, sino vivirla, sino cada día transmitirla, esta piedad que el Señor dice que debemos hacerlo. Y el Espíritu Santo de Dios está sobre él. Ana estaba todos los días en el templo, sirviendo a Dios toda una vida. Y uno de los mandamientos que Jesús dejó, que debemos ser obedientes a esto, fíjate, está escrito en su palabra. No sé por qué, pero lo he escrito. Es algo que Jesús dejó escrito en su palabra, que el Señor permitió que el Espíritu Santo deje esto escrito en su palabra. Y cada cual lo analiza, lo toma como dijimos algunas veces, el que quiere el saco que se lo ponga y el que no se lo ponga bien. Lo que les hablé de Simeón y de Ana está en el Lucas capítulo 2, versículo 24, para que lo leas en casa. Y esto que está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, ¿lo tienen por favor? ¿Qué dice ahí? No dejen de congregarse como algunos los tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor Jesús dijo esto, no dejen de congregarse. Algunos de los que estamos aquí tenemos costumbre de no congregarnos. Tú sabes el por qué y tú sabes el qué, y tú sabes el cuánto y tú sabes el cuándo. No dejen de congregarse, dice el Señor, como algunos lo tienen por costumbre, y más aún ahora, cuando vemos que el fin de las cosas se acerca, cuando vemos que el fin de los tiempos está llegando a su fin, de acuerdo a lo que dice su palabra. No dejen de congregarse, porque es aquí donde recibimos palabra, es aquí donde nos gozamos todos juntos, es aquí donde celebramos al Señor, es aquí donde podemos expresar gratitud con nuestra voz, con nuestra alabanza en libertad. En casa lo podemos hacer, seguramente, en casa podemos orar, podemos expresar gratitud, podemos alabar, pero a veces nos levantamos temprano y no creo, a mí por lo menos, bueno, tenemos la nieta, la bebé en casa, y no me voy a poner a cantar a las 7 de la mañana, santo es el que vive, santo es el que reina, porque se va a despertar y va a ser un problema. Pero acá lo podés expresar porque hay libertad para hacerlo. Tenés tranquilidad para hacerlo. Este lugar se hizo para eso. Hay libertad, cantábamos recién. Hay libertad, y si tienes libertad, puedes hacerlo. Puedes honrar a Jesús con tu voz, con tus acciones, con tus pies, con tus manos, con lo que trajiste. Puedes decirle al Señor, y el Señor te va a escuchar. Y es importante que tú puedas venir a este lugar a escuchar palabra de Dios los domingos, los días jueves. Aprendemos. Le dije
a una persona en esta semana, no me recuerdo a quién. No sé si me hizo un comentario para querer venir los jueves. Y le dije, yo prácticamente nací en una iglesia. Mis padres eran cristianos desde que yo nací. Y me convertí, recibí a Jesús, creo a los 13 años, pero me convertí a los 17. Porque me recibí a Jesús por una emoción, pero me convertí a los 17. Tengo 65 años y muchas veces le dije a ustedes, cada vez que estoy en este lugar, cada vez que escucho, aprendo algo nuevo o recuerdo algo que me dijeron alguna vez y recuerdo que es necesario ponerlo por obra, que es necesario ponerlo a hacer lo que Dios dice. Todo este tiempo no es que sea por vanagloria, pero he estado en el camino del Señor durante todo el tiempo, desde los 13 hasta los 65 años seguimos. Y esa pregunta quizás como, ¿para qué y por qué obedecerle a Dios? Quizás esa pregunta me la hice muchas veces. Pero también sé que en el momento indicado, el momento preciso, el momento que Dios quiere que lo haga, Dios lo va a hacer. Y voy a ser testigo y voy a hacer su voluntad, porque Él tiene un plan y un propósito conmigo. Más allá de lo que hacemos todo el tiempo como familia, como con mi esposa todo el tiempo, más allá de esto, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. No saques tu vista del Señor, no saques tu atención del Señor. Otro mandamiento de Jesús, que ya lo mencioné, Juan 13:34. Es de lo que Dios dice, estamos hablando sobre la obediencia. Dice, un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo estoy con esto? Es un mandamiento del Señor y estamos hablando de la obediencia. ¿Cómo estamos como dice, ámense uno a los otros? Así como el Señor me amó a mí, como el Señor te amó a ti. El Señor no se fijó en mí porque soy gordo, flaco, alto, bajo. El Señor no se fijó en mí por eso. El Señor me amó como soy. El Señor te amó a vos como eres. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto amar al otro? O a veces nos cuesta, le encontramos un montón de prejuicios al otro para amarle o para compartir. Contamos un montón de cosas y a veces, quizás ustedes no lo escucharon, pero yo lo escuché, decimos yo con esa persona no me junto. No, no es malo, no tengo nada, pero no me junto. O este mandamiento del Señor, ámense unos a los otros. No está en la Biblia, no está en mi Biblia, no está en mi canon. Ámense unos a los otros. ¿Cómo? Como Jesús nos amó. Qué bueno saber esto, que debemos amarlo a nuestros hermanos. Dije antes que amar a nuestros enemigos también. Amar a nuestros hermanos unos a los otros de la misma forma que el Señor nos amó a nosotros. Y me emociona siempre saber y pensar de que el Señor no se fijó en todos mis defectos, no se fijó en mis errores, no me apuntó y me dijo, porque vos decís de más esto, vos hablas esto, vos haces esto y aquello. El Señor me amó así como soy. Y por eso hoy celebro la cena con gozo, con alegría,
porque el Señor está en mi corazón, porque Él me dio vida eterna, porque Él me ama con amor eterno. De la misma forma dice que debemos amarnos unos a los otros. Como dije, la obediencia a Dios es una prueba de confianza tuya hacia Dios. La obediencia no es solamente a Dios cuando las cosas van bien. Obedecerle a Dios aun cuando las cosas estén mal, cuando no vengan como nosotros pensamos, cuando no salen como hemos planificado, es seguir obedeciéndole a Dios. ¿Cuánto habrá estado Simeón y Ana pensando, y no pasa nada, y el Señor no viene? Y quizás en algún momento quisieron claudicar, pero siguieron obedeciendo y siendo fieles a Dios. Tienes que ser obediente sea cual fuera las circunstancias. No cuando todo está bien y está todo pum para arriba y todo es alabanza. Obedecer a Dios aun cuando las cosas son difíciles, cuando está todo mal. Seguir creyéndole a Dios que Él tiene la solución de cada una de las situaciones, que Él tiene la situación de cada momento. Obedecer es más importante que muchas cosas y lo vamos a ver enseguida. Obedecerle a Dios es mucho más importante que todo lo que yo haga. Obedecerle a Dios es mucho más importante de lo que yo predique. Obedecerle a Dios es mucho más importante de lo que yo ministre. Obedecerle a Dios es mucho más importante de todo lo que yo enseñe. Obedecerle a Dios es mucho más importante de cualquier cosa, porque dice que en la obediencia a Dios está la bendición. Yo puedo parecerme muchas cosas, pero Dios no quiere que nos parezcamos. Dios quiere que seamos, no que nos parezcamos a algo o nos parezcamos a Dios, a cristianos, sino que seamos cristianos realmente. Es más importante la obediencia que muchos sacrificios que hacemos aquí. Ejemplo tenemos de Jesús, que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que vos y yo seamos salvos. Obedecerle al Señor es mucho más importante que el sacrificio que podamos hacer. Solo anotan 1 Samuel 15:22. Cuando el profeta le preguntó al rey, le dijo, ¿qué es más importante? ¿Los sacrificios que vos haces o que le obedezcas a Dios? ¿Y por qué lo hizo el rey? Porque a veces es como Oscar, apurado, quiere hacer todo ya, quiere ya, vio que ahora está llame ya, quiere todo ya. El profeta, había que esperarlo, que llegue el profeta para ofrecer el sacrificio, pero el rey se apuró a hacerlo, porque él quería hacerlo porque estaba bien, no estaba mal hacerlo, estaba bien hacer el sacrificio. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le interesa más a Dios? ¿El que hagas el sacrificio o que le obedezcas a Dios? Perdón, 2 ejemplos por allí. ¿Qué es más importante? ¿Mi sacrificio de venir todas las reuniones? ¿Mi sacrificio de venir a practicar, a ensayar? ¿Mi sacrificio de enseñar en una escuela bíblica en la hora feliz? ¿Mi sacrificio de estar en el grupo de mujeres, en el grupo de varones, en el grupo de adolescentes? ¿Mi sacrificio de que me vean que yo me esfuerzo? ¿O es más importante mi obediencia a Dios? La respuesta está en su palabra. Dios quiere que le obedezcamos, que seamos obedientes a Él, que seamos fieles a Él, que no digamos las cosas si no hacemos, que seamos condescendientes, con lo que decimos y hacemos. Obedezcamos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Juan 14:23 dice, el que me ama me va a obedecer. Así parafraseado, el que me ama me va a obedecer. O sea que si de pronto no obedecemos en algo, que no le amamos a Dios. Es falacia lo que decimos. Perdón que puede ser demasiado fuerte esta palabra. Primero lo fue para mí, como siempre digo. Cuando preparaba la palabra y dije, ¿cuánto de todo esto hay en mí? ¿Cuánta falacia hay en esto de obedecerle a Dios? ¿Cuánto prejuicio pongo en un montón de cosas? Cuando Dios me dice obedece, nada más obedece. Mateo 7:21 dice, parafraseado, no es solo decir, sino hacer su voluntad. Hacer la voluntad del Señor. Demasiado fuerte fue el apóstol cuando dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Y qué dice el Señor? Pues estamos leyendo algunas cosas que el Señor dejó escrito y dejó dicho, de algunas cosas que están aquí, que son muchísimas. ¿Por qué le decimos Señor? Y no hacemos lo que Él dice. Parece duro, pero es interesante, porque es bueno que podamos reflexionar sobre esto. Si Dios es mi Señor, tengo que obedecerle. Si Dios es tu Señor, tienes que obedecerle, sea cual fuera la circunstancia. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Otra cosa que dejó escrito el Señor que tiene que ver con lo mismo. Perdón, ¿pueden ponerlo? Eso también deja escrito el Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, yo vengo todos los domingos, o casi todos, no tengo que ser solamente uno que escucha la palabra. Por eso que ahí abajo dice, engañándonos a vosotros mismos. Escucho la palabra y ya está todo bien. Y me voy tranquilo, escuché la palabra. Ahora, de esa palabra que compartió el pastor o al que predicaba en este lugar, ¿cuánto hago de eso? Dice, no que tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y cada uno de nosotros debemos pensar cuánto hacemos de la palabra que escuchamos cada domingo, o cada jueves, o cada vez que leemos su palabra en la casa. Cada vez que tomamos la palabra, ¿cuánto hacemos de eso? Solamente reflexiona en lo siguiente y anótalo para leerlo en casa. Está el decálogo, de la obediencia. Deuteronomio 28. Puedes leerlo ahí. Y también, un poquito más adelante, las consecuencias de la desobediencia. No estoy diciendo algo nada que no sea que está en la palabra. Las bendiciones de obedecer y las consecuencias de no obedecer. Jesús nos dijo, por favor, pueden pasar los músicos, que permanezcan en mí, dijo el Señor. Eso es algo que el Señor dejó, es un mandamiento de Jesús. Permanezcan en mi amor, dijo el Señor. También corta aquello que te lleva a pecar.
Obedézcanme, dice el Señor. Imiten al buen samaritano. Por eso el Señor dejó escrito esta palabra. No seamos sacerdotes, no seamos levitas, que ante ver la necesidad o la situación difícil le pasamos de largo. Seamos como el buen samaritano, que queremos ayudar, que queremos atender una mano, que queremos a pagar lo que es necesario para que esa persona se restablezca. No tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con que paguemos el precio de restablecer, de ayudar a esa persona a que se restablezca. Yo hay personas que todos los días les mando un mensaje o un versículo, porque los acompaño día a día y me dicen gracias por esto, gracias por aquello. Porque es necesario que yo pague el precio de no olvidarme de enviar ese mensaje todos los días. Es pagar el precio para que Él se restablezca. Es pagar el precio para que Él se afirme. Es pagar el precio para acompañarlo simplemente. Es pagar el precio para estar al lado de esa persona. Y hay una persona que tiene muchos problemas, pero todos los días le mando un mensaje. Y todos los días me pone gracias por acompañarme todos los días. Sirve un mensaje. Yo a veces hablo con mi esposa, le digo, son demasiado fríos a veces porque estamos en el celular, pero ¿cuánto sirve un mensaje de celular para una persona que está pasando un momento difícil? Que seamos como el buen samaritano, que podamos estar dispuestos a darle una mano, a ayudar, a acompañar, no dejarlo solo, triste, abandonado y herido. Porque ejemplo tenemos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estábamos destruidos, como recién cantábamos? Estaba mal, pero el que está en mi corazón es mucho mayor que todas las circunstancias. Esa pregunta me la hice yo muchas veces, por distintas situaciones que estamos pasando o que hemos pasado. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguir obedeciendo? ¿Por qué seguir yendo? ¿Por qué seguir estando? ¿Por qué seguir acompañando? Quizás alguna vez también pensé en decir, ya está, hasta aquí llegamos. Pero como dice en Isaías, cada vez, cada momento, cada instante, en los momentos difíciles el Señor me da nuevas fuerzas. Y me levanta. Me pone alas para que pueda volar. Y me fortalece y me ayuda en los momentos tristes o difíciles. Que no, como cualquiera de ustedes quizás pasan momentos difíciles. Pero te quiero decir algo, el Señor nunca se olvida de vos. El Señor siempre te va a acompañar. Solo Él pide de ti que seas obediente. Que obedezcas a su palabra. Que obedezcas todo lo que el Señor dice. Eso es lo que el Señor te dice en esta noche. Que seas obediente. Que seas fiel a Él. Porque Él no te va a abandonar. Él está con vos todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Nosotros nos podemos olvidar como líderes, como encargados, pero el Señor nunca se olvida de vos. Nunca se olvida de vos. Tenelo presente. Dios nunca se olvida. Dice que puede olvidarse la madre del hijo, dice en otras palabras la palabra de Dios, pero yo no me voy a olvidar de mi creación. Y sabes que tú fuiste creado para adorarle y honrarle a Jesús. Tú fuiste creado para bendecir su nombre. Tú fuiste creado para ser testigo del Señor. Quizás como Simeón, como Ana en algún momento, testigo de algo. Es importante que seas testigo del Señor.
Y no nos acordamos más de Simeón y de Ana, solamente lo mencionan una sola vez. Y quizás solamente nos mencionen una sola vez, pero ese sea el momento más importante de tu vida y la vida de esa persona. Tú estás para eso. Tienes que ser obediente y fiel a la palabra de Dios, porque el que está en ti es mayor que todas las cosas. Cantamos, si quieres ponerte de pie. En las pruebas, El Señor está las con tormentas, en mis luchas, Solo tú. Amén, sí, Señor. Me abrazas, me amas, me miras, me das tu paz. Amén, sí, Señor. Me encontraba Amén. destrozado, Me llevaste a tus me brazos. llevaste a tus brazos.